Como les comentaba entonces, hoy es el momento de poder abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel y más específicamente en el capítulo 4. Les doy un segundo para que cada uno de ustedes pueda buscar en sus Biblias esta referencia. Libro de Daniel, capítulo 4, y vamos a ir leyendo, y cuando lo considere necesario voy a frenar, vamos a abrir unos paréntesis y vamos a dar algunas opiniones y algunas explicaciones que sean pertinentes. En este momento estamos en una parte del libro que es histórica, ¿sí? Más allá del capítulo 2, que sí fue casi netamente profético aparte de la historia. Tanto el capítulo 1 como el 3 y el 4 son historias que tienen una enseñanza muy grande, enseñanza que es para nosotros, fue escrita para nosotros. Y ya a partir del capítulo 7, ahí sí nos vamos a adentrar en lo más profundo y apasionante de las profecías. Pero no solamente las profecías son importantes, sino también que poder construir nuestro carácter, nuestra forma de ser y nuestra relación con Dios termina siendo fundamental, más allá de todo el conocimiento que debemos adquirir porque Dios así lo ha manifestado y así lo quiere. Daniel capítulo 4 versículo 1 nos relata, ¿sí? Yo tengo en mi Biblia como un subtítulo negro, y dice la locura de Nabucodonosor. Recordemos que Nabucodonosor era el rey de Babilonia, y Babilonia fue un imperio que el mismo Daniel en el capítulo 2 nos enseña que es el imperio más importante que existió sobre la tierra. Representaba la cabeza de oro de esta estatua. ¿Sí? Estatua que se componía por su cabeza de oro, pecho y brazos de plata, muslo y vientres de bronce, piernas de hierro y pies de barro y hierro cocido. Vamos a ir después identificando a medida que pasen los capítulos quién era cada uno de estos reinos que iban a suceder a Babilonia. Pero es importante situarnos, nosotros vamos a estar ahora hablando de hechos que se sucedieron durante el imperio de Babilonia, ¿sí? Representada por su cabeza de oro. El reino más importante en expansión geográfica, en cantidad de reinos que fueron añadidos a Babilonia, la cantidad de culturas que abarcó y el poder inmenso que tuvo el rey Nabucodonosor y su influencia sobre todas las personas, no solamente babilónicas, sino de los diferentes reinos que él añadió a su imperio. Entonces, esta historia transcurre en esta etapa histórica, y el capítulo 1 nos dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Entonces vemos que este capítulo 4 no fue escrito por Daniel, sino que fue escrito por el mismo rey Nabucodonosor. Y quizá esto pueda ser una sorpresa para muchos de ustedes. Siempre creíamos que los escritores bíblicos habían sido profetas, discípulos, pero acá vemos que este capítulo bíblico en específico fue escrito por este poderoso rey Nabucodonosor, que en muchas ocasiones demostró haber sido un rey malvado, orgulloso y soberbio, pero sin embargo tenemos su escrito en la Biblia y vamos a ver el por qué, vamos a ver cómo termina la historia de Nabucodonosor, pero no me quiero adelantar, por eso que vamos a ir yendo por partes. Entonces el rey Nabucodonosor, a todas las naciones y lenguas que moran en la tierra, él nos desea paz, o sea, multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Entonces vemos que el rey
habla ya desde un punto en su vida donde él ha aceptado a Dios. Después de varios vaivenes, ha aceptado que el Dios de los cielos es el único Dios verdadero y hace que su imperio lo reconozca a nuestro Dios. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Como vemos acá que el rey, siendo el hombre más poderoso de la tierra, reconoce a Dios como alguien totalmente superior, ni siquiera parecido a él. Su reino, reino sempiterno. Recordemos que en el capítulo anterior, el rey Nabucodonosor había hecho construir una estatua de oro para contradecir el sueño y las instrucciones que Dios le había dado en el capítulo 2. La estatua de oro significaba que él se quería perpetuar en el poder y quería perpetuar su imperio por siempre jamás. Y eso significaba que entonces el reino de Dios, representado por la piedra que pegaba en los pies, no era reconocido por él. Él quería la gloria para él. Yo construí todo esto. Esto es gracias a mí, gracias a mi poder. Y sin embargo vemos que ahora dice: su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. El hombre más poderoso de la tierra, que no era judío, termina reconociendo a Dios por sobre todas las cosas. Entonces empieza a relatar: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Recordemos que este vendría a ser el segundo sueño que Dios le da a Nabucodonosor. El versículo 6 sigue diciendo: por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Recuerden que los sabios y los adivinos y los magos de Babilonia no habían podido ni siquiera conocer ni interpretar el primer sueño, y el rey los había mandado a matar. Y fue gracias a Dios, por medio del profeta Daniel, que se salvaron. Sin embargo, el rey ahora los vuelve a llamar para poder utilizar sus servicios y que le mostraran la interpretación del sueño. Y dice que entonces vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: acá vemos como todavía en su relato Nabucodonosor tenía dioses con D minúscula a quien él adoraba y creía en un combo de dioses santos. Recordemos que él ahora está contando una historia y estas creencias suyas son en el momento cuando había tenido este sueño. Entonces el rey dice, ¿no? Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y entonces acá en el versículo 10 vamos a prestar especial atención porque el rey va a empezar a describir qué es lo que vio. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Interesante esta descripción que hace Nabucodonosor, ¿no? Una tierra que hay un árbol que crece en el medio de la tierra y que de todos los confines de la tierra se lo puede ver. Esto es una enseñanza bíblica. Y me lleva a mi mente al momento cuando Jesús venga, ¿no? Que dice, todo ojo le verá. O sea, Jesús va a estar en un punto de la tierra donde todas las personas lo van a poder ver.
así como este árbol que Nabucodonosor ve tan alto en el medio del planeta que todos los puntos del planeta lo pueden ver. Versículo 11 dice: crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundaba, y había alimento en él para todos. Debajo de él se ponían en la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad del follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte en la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Tremendo este sueño, del cual ahora vamos a ver su interpretación. Pero si nosotros pensamos un poquito antes de continuar, vamos a poder empezar a vislumbrar qué es lo que viene. Un árbol gigante en medio de toda la tierra que mantenía a todos, animales, aves, les daba sombra. ¿No les parece esto a ustedes que este árbol representaba tal vez al mismo Nabucodonosor, que era el que ordenaba casi todo el planeta, que todas las naciones estaban bajo su poder? Y fíjense la pista que da el versículo 16. Dice: su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia. Un árbol no tiene corazón de hombre. Por eso es importante entender que en sueños y en profecía las palabras no son literales. Todo tiene un símbolo, un simbolismo que tiene un significado. Y ese significado siempre, y nótense lo que digo, siempre debe ser encontrado dentro de las mismas escrituras. Yo no puedo tomar un símbolo y decir caprichosamente: para mí significa esto. La misma Biblia me tiene que decir qué es lo que significa. Entonces vamos a avanzar, ¿no? Dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien quiere él lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Daniel instantáneamente recibió de parte de Dios en su mente la interpretación de este sueño. Imagínense que Daniel también era hombre. ¿Y qué pasaba si él daba una interpretación del sueño al rey y esta interpretación era terrible, era un castigo para el rey? Tranquilamente el rey se podría haber enojado y le podría haber mandado cortar la cabeza. Por eso que Daniel dice: la interpretación de este sueño se la deseo a tus enemigos, que no sea para ti. Pero bueno, no le quedó otra que dar la interpretación, porque el rey la había pedido y Dios se manifestaba con el don de la profecía a través de Daniel. Estamos en el versículo 20 y dice: el árbol que viste
que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Vieron que las pistas que nosotros seguimos al principio eran muy exactas. Este árbol era el rey Nabucodonosor, que su poder llegó casi hasta el cielo. Él gobernaba el mundo, y del mundo dependía casi de él. Versículo 23. Sigue hablando Daniel y dice: en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Así como en el capítulo 2, el rey había recibido un sueño, y él pudo verificar que ese sueño venía de un dios mucho mayor a todos los dioses falsos que él conocía. Él se quiso rebelar contra ese destino, contra esa explicación que Daniel le había dado de parte de Dios. Y por eso mandó a construir una estatua gigante que contradecía el mensaje que Dios había dado. Él no aceptaba que su reino tenía que terminar, iba a tener un fin, y que él iba a tener un fin. Y ahora aparece lo mismo. Otro sueño, y un rey que no sabemos si va a hacer caso a lo que Dios le quería mostrar. Por algo vimos que el título en negrita que estaba en la Biblia decía la locura de Nabucodonosor. Se había profetizado sobre él que su corazón de hombre iba a ser cambiado por un corazón de bestia, y que iba a vivir en el comiendo pasto como si fuese un rey, como si fuese un buey, perdón, que iba a apacentarse como las bestias. Pero
había un detalle muy importante. Las cepas de sus raíces iban a ser encadenadas a la tierra para que nadie quitara ese reino. En algún momento, su reino le iba a ser devuelto. Pero fíjense qué difícil podía llegar a ser para el hombre más poderoso de la tierra aceptar esta sentencia. Él que se sentía seguro porque cualquier orden que da con un chasquido de dedos era cumplido por cualquiera de sus sirvientes o por su ejército, el ejército más grande de toda la tierra. Él que tenía a su servicio todo lo que quisiera, ahora se sentía quizás débil. Y vamos a ver quizá cómo reacciona el rey. Si él toma consejo de lo que dijo Daniel y se redime, o sea, redime sus pecados con justicia y ayudando a los más débiles, o si reacciona como reaccionó en el capítulo 2, negando lo que Dios había querido decir y queriendo él escribir la historia. Pero ahora vamos a ver otro detalle que tiene que ver con estos 7 tiempos, porque esta profecía le pone un límite al tiempo que él iba a apacentarse como una bestia en el campo y que el rocío iba a caer sobre él. ¿Qué son 7 tiempos o qué es un tiempo bíblicamente? Vamos para eso a buscar en nuestras Biblias el libro de Números, capítulo 14. Números es el 4.º libro de la Biblia. Vamos a ir al capítulo 14, versículo 34. Y vamos a ver que Dios acá estaba hablando al pueblo de Israel cuando él estaba guiando al pueblo para entrar en la tierra de Canaán y el pueblo se rebeló. Dios le habla a Moisés y le dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces, bíblicamente, un tiempo es un año. Y cada vez que nosotros veamos en profecía la palabra día, sabemos que también equivale a un año. Acá acabamos de ver 2 principios. Un tiempo es un año y un día es un año en la profecía. Por lo tanto, estos 7 tiempos que se le dan a Nabucodonosor son 7 años. Todo esto que le debía acontecer al rey Nabucodonosor iba a durar 7 años. Entonces ahora vamos a seguir con la lectura. Estábamos en el versículo 29. Daniel capítulo 4, versículo 29. Dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, yo creo que estaba hablando solo, ¿no? A sí mismo se habló y dijo, mirando todo lo que él había hecho, su palacio, sus territorios, su reino. Me lo imagino como una especie de balcón alto donde él podía observar muy lejos y vio que todo eso era suyo, que le pertenecía, que él lo había construido. Entonces el rey dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué
para casa real con la fuerza de mi poder. Y yo creo que se estaba golpeando el pecho. Y para gloria de mi majestad. Y se golpeaba el pecho otra vez. Todo esto lo hice yo, es mío, es mi poder, decía Nabucodonosor. Solamente un año pasó, 12 meses, desde que él había reconocido al único Dios verdadero por tercera vez, porque reconoció al Dios verdadero cuando Dios le dio la interpretación del sueño de la estatua a Daniel, porque conoció al Dios verdadero cuando su Hijo Jesucristo entró al horno con los 3 amigos, y porque reconoció al Dios verdadero cuando Daniel vuelve a interpretar su sueño ahora en el capítulo 4. Después de reconocer 3 veces al Dios verdadero, solamente 12 meses pasaron para que él se golpeara el pecho, se olvidara de Dios y diga: todo esto es mío, yo lo hice, a mí me pertenece, es por mi poder y para mi gloria. Y fíjense lo que dice la Biblia. Todavía estaba la palabra en la boca del rey. O sea, estaba terminando de decir la frase cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán, de entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como las plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. Entonces Nabucodonosor no hizo caso del consejo de Daniel, y quizás así Dios lo hubiese perdonado, sino que en muy poco tiempo él se olvidó de Dios, y su orgullo y su soberbia le hicieron creer que todo era por él. Sin embargo, acá Dios le vuelve a decir: todo lo que vos tenés y todo lo que vos sos, el poder que podés ejercer, es porque yo te lo quiero dar, y hasta que lo aprendas vas a ser un animal. Y en un chasquido de dedos, Nabucodonosor estaba como si fuese un lobo salvaje comiendo pasto, durmiendo en la noche afuera, con el rocío cayendo, las uñas largas, y todo el imperio que él tenía viendo lo que pasaba con el rey. Pero el versículo 34 dice: mas al fin del tiempo, o sea, después de los 7 tiempos, de estos 7 años, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Fíjense qué es lo primero que hace Nabucodonosor cuando su razón le es devuelta. O sea, se le está dando una oportunidad. Dios le sacó esta maldición, le devolvió su razón, su capacidad de pensar, para probar a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor dijo: y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por sobre todas las edades. Por 4ª vez el rey Nabucodonosor acepta al Dios verdadero y le da toda la honra y toda la gloria, y le da la autoridad por sobre él mismo, y acepta que todo lo que él tiene es por gracia de Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nabucodonosor se dio cuenta que con todo el poder de este mundo, porque él lo tenía, él tenía todo el poder de este mundo, él no le podía decir a Dios: ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Cuando Dios quisiera,
lo podía doblegar a Nabucodonosor, y Nabucodonosor lo entendió. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Recuerden el sueño. El árbol fue cortado, las ramas, los frutos, pero las raíces fueron puestas con cadena y nadie le iba a quitar el reino a Nabucodonosor. El castigo de Dios no era quitarle su reino, sino que era humillarlo para sacarle el orgullo y la soberbia que él tenía y que lo reconociera a Dios como el único Dios verdadero. Y fíjense el versículo 37, que es el último versículo de la Biblia, cómo termina hablando Nabucodonosor. Y seamos conscientes de que esto no es Daniel escribiendo de algo que vio. Esto es escrito por el mismo Nabucodonosor, el rey más importante sobre esta tierra que ha existido. Y él dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza de historia! Como el mismo rey se da cuenta que él vivía en la soberbia, y todo lo que Dios hizo fue doblegar su espíritu para que él lo reconociera como el Dios verdadero. ¿Cuántas veces, mis hermanos, todas las pruebas que a nosotros nos tocan pasar serán quizás para doblegar nuestro yo, nuestro orgullo, nuestra soberbia? Y nosotros no lo entendemos. Y nos enojamos con Dios y le preguntamos: ¿por qué esto a mí? ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿No será que lo que nos toca pasar son situaciones que son enviadas por Dios para poder formar nuestro carácter? ¿Saben qué es lo único que Dios quiere de nosotros? Que nosotros lo reconozcamos, que le demos la grandeza y la gloria que Él se merece, y Él está dispuesto a abrir todas las ventanas de los cielos para derramar sus bendiciones, para el que reconozca a Dios por sobre todas las cosas. Y si lo pudo hacer el rey más poderoso del mundo, ¿cómo no lo vamos a poder hacer nosotros? Sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y fíjense la última parte de la oración. Él reconoce su propia soberbia porque dice: y él puede humillar a los que andan con soberbia. Nabucodonosor se dio cuenta que todo lo que sucedió fue para humillarlo, en el buen sentido, no humillarlo como se usa hoy la palabra, que te hacen sentir que no vales nada. Humillarlo en el sentido de que reconozca de que el poder no viene de él, es porque Dios así lo da a quien él quiere. Dios utiliza a quien él considera. Y este es otro principio también para aprender. Nuestras autoridades, cualquier autoridad, desde los padres hasta el pueblo de Dios, su iglesia, sus autoridades también municipales, provinciales, nacionales y mundiales, cada una de las personas que está en un puesto de autoridad es porque Dios así lo permitió. Y después cada una de esas personas va a tener que dar respuesta sobre lo que hizo. Así como Nabucodonosor también tuvo que darla. Y fíjense cómo el mismo Daniel, creyendo en el Dios verdadero, jamás se rebeló a la autoridad del rey. Él siempre lo trató como rey mío. Siempre lo hizo ver la autoridad que él tenía, reconoció la autoridad de Nabucodonosor, porque Daniel entendía que el rey Nabucodonosor estaba puesto por Dios. Y
iba a obedecer en todo al rey, salvo que lo que el rey pidiera vaya en contra de lo que Dios pidiera, como pasó con los amigos. No se arrodillaron frente a la estatua, como pasó con Daniel mismo, no se contaminó con la comida inmunda. Pero en todos los demás aspectos de la vida, ellos aceptaron las normas de un país extranjero, aceptaron las órdenes de autoridades extranjeras, siempre y cuando no se contrapongan con la ley de Dios. Y eso también debe ser un mensaje para nosotros el día de hoy. Saber que todas las autoridades son puestas por Dios y tenemos que respetarlas hasta el punto que se contraponga con la palabra de Dios. ¿Cuánto tenemos para aprender de esta historia? Qué moraleja tan maravillosa y tan impresionante. Dios logró doblegar al rey más soberbio, más orgulloso y más poderoso. Al rey que tenía con qué ser soberbio, porque él miraba a su alrededor todo lo que había construido y tenía con qué. Y a veces muchos de nosotros, y voy a decir algo fuerte, siendo casi unos muertos de hambre, porque no tenemos dominio a veces ni sobre nuestra propia casa, ni sobre nuestro trabajo, no tenemos dominio sobre nada, somos personas insignificantes a nivel de autoridad y de poder. Y sin embargo, muchas veces, no teniendo con qué, somos las personas más soberbias y orgullosas del mundo. Lo digo empezando por mí. No tengo nada de qué jactarme y sin embargo muchas veces puedo llegar a ser arrogante, tan arrogante, como si tuviese todas las cosas que tuvo Nabucodonosor y no tengo ni el 1%. Cuánto que aprender de Nabucodonosor, de sus rebeliones y también de su valentía, porque habiéndolo Dios humillado, él se podría haber ofendido y sin embargo se levanta del suelo, de la tierra, de donde fue humillado y dice: reconozco al único Dios verdadero, es justo, sus obras son verdaderas, yo no soy quien para decirle qué haces. Engrandezco, alabo y glorifico al Rey del cielo, porque él puede humillar a los que andan con soberbia. Hermanos, si nosotros no tomamos la decisión de andar en humildad en esta vida, como Dios no quiere que nosotros nos perdamos, Él quiere nuestra salvación, va a mandar las pruebas que sean necesarias para doblegar nuestro espíritu y que andemos en humildad. Estoy buscando otro versículo que quiero compartir con ustedes que habla justamente de esto. Y está en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Nabucodonosor se humilló delante del Señor. Después de toda su rebeldía y su orgullo y su soberbia, se humilló delante del Señor y reconoció toda su honra, gloria y poder, incluso sobre él. Y Dios lo exaltó, porque Nabucodonosor termina diciendo que todo el poder y la gloria que le fue restablecida
fue aún más que lo que él había tenido originalmente. Y Dios está dispuesto a hacer eso con cada uno de nosotros. Pidámosles entonces a Dios que nos ayude a poder ser humildes de corazón. El viernes siguiente, ya recibiendo el sábado, si no me equivoco, sería viernes 6. No quiero decir algo que no es. Déjenme mirar, acá tengo mi calendario. Viernes 7, perdón. El viernes 7 nos estaremos encontrando nuevamente a las 22:30. Recuerden que pueden escucharnos desde la página web o también descargar la aplicación de Radio 7M desde el Play Store de Android, ¿sí? Y vamos a estar viendo del libro de Daniel ahora el capítulo 5, donde ya no vamos a seguir hablando de Nabucodonosor. Nabucodonosor termina su historia dentro de la Biblia entregándose al único Dios verdadero, después de todas sus rebeldías. Y por eso es que yo creo personalmente que es muy posible y muy probable que Nabucodonosor sea salvo y que él pueda estar en el cielo, que pueda obtener la vida eterna. Es muy posible y muy probable. El rey más poderoso de esta tierra, el rey de Babilonia, del reino más poderoso de la tierra, es muy probable que sea salvo, porque Dios conoce su corazón y sabe de su humillación. En el capítulo 5 vamos a ver la historia del fin del imperio de Babilonia. Recuerdan que en el capítulo 2, en la estatua, en el sueño de la estatua, se profetizaba que el reino de Babilonia iba a tener un fin. Solamente simbolizaba la parte de la cabeza de la estatua. Y después iba a venir un imperio diferente, simbolizado por la plata, que es de un poco menos de valor que el oro. Pero vamos a ver la historia del nieto de Nabucodonosor, que no siguió el ejemplo de su abuelo y por cuya responsabilidad el reino de Babilonia es destruido, y comenzamos la historia del siguiente reino en la estatua del sueño de Nabucodonosor, donde Dios una vez más se va a manifestar ante un rey pagano, dándole oportunidad. Sin embargo, esta vez va a ser el fin de Babilonia. Esta historia la vamos a ver en el próximo capítulo, el capítulo 5, así que están todos invitados. Desde acá me despido dejándoles un muy fuerte abrazo a cada uno de ustedes y deseándole un muy feliz sábado, que puedan estar en la compañía de nuestro Dios y también de los hermanos. Un abrazo grande. Como les comentaba, entonces, hoy es el momento de poder abrir